buenas noches. Mi nombre es César Araujo, soy integrante del equipo número 2 y pues mi equipo está conformado por mi compañero Herbert Aguilar, Alfredo Canto, Juan Domínguez y Samir Kamal. A nosotros nos tocó instrumentos del diseño urbano. Ese es el tema que nosotros les vamos a explicar. Nos tocaron 3 puntos. El punto 4.3, que es imagen, el 4.4, que es desniveles, y el 4.5, que es la normatividad. Obviamente, pues hablando sobre el imagen urbano, es todo aquel elemento que conforma un espacio. En pocas palabras, el diseño urbano, en representación con la imagen, es todo, como ya lo había mencionado, todo elemento que compone un espacio, que tenga armonía, que tenga el contraste con otras cosas, como por ejemplo en una plaza. Las plazas, ya sea de los pueblitos, de la plaza grande del centro, se componen por varios elementos, tanto coloniales como elementos de áreas verdes, de luminarias, de carreteras. Eso es a lo que se refiere a la imagen. En respecto a al punto número 4.4, que es el, el de el de los desniveles, eso se refiere a las alturas que tiene un edificio. Como nosotros sabemos, nosotros cuando hacemos planos y diseñamos, empezamos con el nivel de piso terminado, que es 0,0. Hay veces que nosotros hacemos menos 5, más 5. Esos son los desniveles que un edificio a veces tiene que contar para no tener un solo nivel. A veces, por tipo de situación, se tiene que hacer. Obviamente, igual ahí entra la normatividad. La normatividad igual es un una regla que se le da a una o más personas por un solo espacio, una sola ley. ¿Qué es eso? Porque son normas que se tienen que cumplir para llegar a ser un edificio tanto vendible como redituable. Obviamente eso en pocas palabras, son el del reglamento de construcción. Eso es una normatividad. Y pues por mi parte, pues sería una pequeña introducción para que mis compañeros, tanto Herbert como Juan y Alfredo, les darán más a detalle todos esos puntos. Samir terminará con una conclusión y pues por mi parte sería todo, y que pues tengan un buen día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Domínguez y hoy les voy a hablar del tema instrumentos del diseño urbano. Les voy a hablar de la parte que viene siendo imagen urbana, que está conformada por 5 conceptos básicos que vienen siendo confort, diversidad, identidad, legibilidad y orientación. El confort está dividido por diferentes factores. El primero viene siendo condicionantes térmicos. El siguiente es ocupación del espacio, imagen visual, condiciones acústicas y calidad del aire. Aquí entra todo lo que vendría siendo ventilación,
a su elemento, o sea, es para que se sienta cómodo el usuario y para qué es el espacio. La diversidad es saber qué tipos de personas ocupan el espacio, los espacios abiertos, saber cuáles son sus necesidades o deseos. La identidad es el carácter del lugar del contenido, del diseño, de los anuncios. Es reflejar en el lugar como un objeto o anuncio que el usuario pueda recordar o marcar ese lugar por ese anuncio, que sea algo llamativo. La legibilidad vendría siendo un símbolo arquitectónico en algún edificio que se encuentre cercano, ya sean arcos, columnas o algo que diga el usuario, no, pues hay tal cosa en la mera esquina, en el edificio de los arcos. Y la orientación pues ya vendría siendo calles o vialidades. Eh, o algún punto de referencia. Bueno, eh, imagen, la imagen urbana tiene igual los elementos que vendría siendo sendas, bordes y barrios. Las sendas vendrían siendo las calles, senderos. Los senderos pues entrarían aquí lo que viene en ciclovía. En la ciclovía es un ejemplo, viene siendo lo que están haciendo en Paseo Montejo aquí en Mérida. Eh, es, es algo hecho por el hombre, pero sin dañar el patrimonio que hay hoy, el patrimonio histórico que hay hoy en día. Igual entrarían las vías férreas, las líneas del tránsito, y en los bordes serían eh, cosas que separan la región, una región de otra, que vendrían siendo las playas, cruces ferro, ferroviarias y fronteras. En algunos otros lugares igual se maneja lo que viene siendo los muros. Y pues los barrios serían pues ya colonias o algún otro lugar ya llamativo como, como alguna colonia donde se lleva una actividad muy conocida. Toda esta información fue sacada del libro de la imagen de la ciudad de Calvin Lynch. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Hola, mi nombre es Alfredo Canto y yo les voy a explicar sobre el tema 4.4 que es los desniveles. Como sabemos, los desniveles es una cualidad del suelo en el que tiene varias diferentes alturas o una inclinación diferente, o sea que no es plana. Desde el inicio se ha utilizado esta cualidad para extraer el agua y abastecer una ciudad entera. En la época medieval se utilizaba esta cualidad para la construcción de edificios como castillos o fuertes y así evitar el ataque de enemigos futuros, lo que generaba una gran oportunidad para evitar que sean invadidos. Erróneamente se ha pensado que la construcción sobre suelos a desnivel siempre ha sido un gran reto. En parte sí, pero lo que no saben es que nosotros como arquitectos tenemos esa gran labor de realizar proyectos para adaptarnos hacia el suelo, no importa si es plano o inclinado. Países como Suiza, Inglaterra o México tienen la cualidad de tener varios tipos de suelo. Tienen valles, tienen cordilleras, montañas y zonas como volcanes. La gente ha buscado siempre una alternativa para cubrirse del exterior, como el frío, el sol, la lluvia o de ataques de otras personas, por lo que han tenido que llevarse a la tarea de ir por una búsqueda de un suelo. Muchas veces el suelo ideal para ellos no siempre es el que tienen a disposición, por ejemplo, que es el suelo plano, por lo que se han tenido que ir más allá y
asentarse en los suelos inclinados, como es la Ciudad de México. Esta característica de inclinación del suelo nos favorece mucho en el sentido urbanístico, pues cuando caen muchas lluvias, el exceso de agua puede crear inundaciones, por lo que el suelo inclinado nos ayuda a evacuar en gran cantidad y en gran tiempo toda esa cantidad de agua, evitando catástrofes como las inundaciones y así tratar de mantener la ciudad lo más seca posible una vez que se haya ido la lluvia. Ya sabemos que por gravedad el agua tiende a bajar. Dentro de la arquitectura existe la rama de la topografía. Es una herramienta que nosotros utilizamos para reconocer la altitud de una superficie. Se utilizan tres espacios o tres medidas, que es la distancia, la elevación y la dirección. El trabajo conjunto de estas tres operaciones es un factor importante para poder determinar la posición de dichos puntos. Lo conocemos coloquialmente como levantamiento topográfico y se clasifica en dos ramas. La primera es la planimetría. Es una proyección del terreno sobre un plano horizontal. Se denomina base productiva y es la que se considera cuando se habla del área del terreno. De manera gráfica o ilustrativa, es un plano 2D en el que se utilizan líneas circulares u ondulatorias donde nos ilustra lo que es la montaña en una vista aérea. El siguiente punto es la altimetría. Es aquella que tiene en cuenta los diferentes niveles que existen entre los puntos del terreno que se tomaron en cuenta. Es una gráfica en la que se estipulan o se marcan las distancias y las alturas de la montaña. A diferencia del otro, esta ya no es ilustrativa, sino que ya es más gráfica. Entrando un poco más a lo que es la geografía, existen los desniveles debido a que existen las placas tectónicas y a su vez el movimiento que es generado por un fenómeno natural que se debe al intenso calor que existe en el interior de la Tierra, que es el núcleo, lo que genera tres tipos de movimientos que conocemos poco o mucho. El primero es convergente. Se refiere a la unión o colisión de dos placas tectónicas, lo que genera las cordilleras. Las cordilleras conocemos hoy son en Asia y en India cuando se colisionaron y crearon el Himalaya y el monte Everest. El siguiente punto son las divergentes. Es un movimiento en el que las placas tectónicas se separan tras la salida del magma, lo que ocasiona el surgimiento de mares, montañas y volcanes, como la separación de los continentes. El último movimiento a conocer son las transformantes. Es aquella donde dos placas tectónicas hacen fricción, o sea, se deslizan paralelamente creando un roce, como es la falla de San Andrés. La utilización del suelo a desnivel en terrenos inclinados, contrario a lo que se piensa, tiene muchas ventajas a pesar de su peligrosa posición, ya que son miradores naturales, lo que genera hermosas vistas hacia el horizonte, crea alternativas para una mejor ventilación, además de que nos puede servir para mantener segura la vivienda, pues los riesgos de robo son bajas en comparación a un terreno plano. La relación desnivel-diseño. Dentro del diseño de una vivienda o una ciudad, los terrenos inclinados a desnivel pueden proporcionarnos herramientas para una lluvia de ideas para crear nuestro diseño o proyecto urbanístico, pues genera diferentes plantas en nuestro edificio o vivienda, creando una forma entretenida de acceder a los espacios. A nivel estructural, muchas personas han cometido el error de la tala de árboles y no sustituirlos, lo que genera los deslaves de las montañas, perjudicando las viviendas, así como otras catástrofes. Por ello, la ingeniería nos recomienda que añadamos los pilotes en cimentación para sujetar las tierras del suelo y evitar los deslaves. Eso crea una forma más segura de vivir, lo que genera consigo la tranquilidad y la seguridad de las personas para una mejor forma de vivir. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Herbert Aguilar
y yo les voy a hablar sobre el tema de los instrumentos del diseño urbano, haciendo énfasis en la normatividad. La normatividad como tal, fuera de lo técnico y los artículos como tal, voy a intentar resumir un poco y explicar las características de esta misma. Empezando por la inseguridad urbana, es el resultado de una serie de factores de distinto carácter, factores de carácter económico como son la pobreza, el desempleo o la carencia de una vivienda digna, que pueden resumirse en el término de desigualdad, factores de carácter social como pueden ser la carencia o dificultad de acceso a bienes sociales como la educación, la sanidad o cualquier de otras de las dotaciones públicas que están en el origen de la exclusión social. O por último, factores ligados a la propia estructura física de la ciudad, desintegración urbana, existencia de áreas degradadas, aisladas de su entorno, espacios urbanos de difícil control social, factores en definitiva de segregación espacial. ¿Sí? La calidad del medio urbano no se mide solo en función de aspectos físicos o materiales, como la contaminación del aire, el ruido, la calidad de la urbanización y el mobiliario urbano, entre otras cosas, sino que ha de evaluarse también a base de aspectos sociales y económicos. Así vemos como en la valoración propuesta por las Naciones Unidas para el concurso de buenas prácticas urbanas dentro del programa BLB, que es el liderazgo por el Centro Nacional Unidades de los Asentamientos Humanos, se consideran no solo aspectos de rehabilitación física de áreas urbanas, sino también los de revitalización económica y los de integración social. En definitiva, la seguridad urbana no es una cuestión de mero control policial urbano, solo es posible si la ciudad alcanza un nivel adecuado de integración social, de cohesión social, en su más amplia aceptación y en su consecuencia una normatividad urbanística que favorezca la igualdad, facilite el acceso a las dotaciones públicas, posibilite la integración e impida o dificulte la formación de áreas especialmente segregadas, constituye junto a la calidad espacial del medio urbano, que es un factor muy importante. Hablando de igual manera sobre la normatividad estatal sobre el suelo, que es la Ley 6 espacio 1998 del 13 de abril, constituye el nivel normativo básico a partir del cual se desarrollan las normativas propiamente urbanísticas, competencia de las comunidades autónomas. La ley estatal se centra fundamental en la regulación básica del derecho de propiedad urbana y en las garantías expropiatorias, entre las que ésta la determina el justo precio del suelo. La regularización del derecho de propiedad urbana como garantía de la igualdad esencial de su ejercicio en todo territorio nacional conlleva unos deberes básicos correlativos al citado derecho, y entre ellos los de cesión de suelo para la infraestructura, servicios y dotaciones públicas, que son los terrenos para parques y jardines, zonas deportivas, escuelas, centros sanitarios, etc. Y asimismo secciones de suelos edificables al patrimonio municipal de suelo que posibilitan la construcción de viviendas de protección pública para los más necesitados. Hay que señalar aquí la importancia de facilitar el acceso a la vivienda y de modo más general a la propiedad de la tierra como factores de integración social, aspectos que vienen siendo especialmente considerando en los países en desarrollo, por cuando no solo contribuyen a impulsar la capacidad de ahorro en las familias, sino también a facilitar el acceso al crédito, con lo que ello comporta del progresivo mejoramiento a nivel de vida, y en relación con ello la justa valoración del suelo, tanto en procesos expropiatorios como de gestión urbanística, que contribuyen al proteger a los más débiles, que son los que no tienen la capacidad para recurrir a tribunales o aguantar largos plazos de resolución. La legislación urbanística de las comunidades autónomas
constituye el nivel normativo propiamente urbanístico, referido fundamentalmente a las materias de planeamiento, la gestión y disciplina urbanística, normativa que es especialmente importante en cuanto determinan el nivel mínimo de calidad urbana de los planes, espacios libres, infraestructura y dotaciones públicas por medio del establecimiento de estándares urbanísticos, ¿sí? El nivel normativo más específico, refiriéndonos ya en cada ciudad concreta como tal, es el constituido por las normas y determinaciones del Plan General de Ordenación Municipal. La ordenación urbana en efecto determina el nivel concreto de dotaciones públicas e infraestructura, la accesibilidad a los equipamientos y servicios públicos, la mezcla de usos y actividades urbanas, el diseño de los espacios públicos y de relación, el paisaje urbano y la identidad de las distintas áreas o barrios, como lo podemos llamar de esa manera, elementos, todos ellos que contribuyen a conseguir ciudades cohesionadas, espaciales y sociales, ¿sí? Asimismo, la normatividad concreta del plan, que regula aspectos, ejecución de la urbanización y los espacios públicos e incluso de las edificaciones, establece un determinado nivel de calidad ambiental, que es lo que vamos a intentar siempre. Como conclusión del tema herramientas para el diseño urbano, podemos decir que cuánto es la importancia del suelo, es decir, para el suelo se presentan varias normativas, es decir, por ejemplo, en el caso de nosotros, para el diseño urbano en estacionamiento, circulación vial y la importancia de su ordenamiento, para lo cual existen en normatividad varios artículos en el cual nos produce una serie de ordenamientos para establecer un excelente diseño de circulación vial. Existe en la normatividad, como ya habían dicho, varios artículos en el cual nos habían dicho el ordenamiento de espacios, el sistema territorial que tiene, o sea, es decir, su estructura. Y sobre todo, como habían dicho igual, creo que era el artículo 126, que nos hablaba más que nada de su equipamiento urbano, o sea, es decir, con lo que cuenta una circulación vial y el tipo de suelo en el que se puede utilizar. Es decir, en los estacionamientos, artículos que nos hablan sobre estacionamientos, sobre los tipos de senderos, el tipo de cajones, cómo deben ir ubicados sus cajones, sus señalamientos de prevenciones, y sus provisiones. Y para lo cual relacionamos los desniveles con los tipos de estudios que se utilizan para saber qué tipo si cuenta con algún desnivel, si se tiene que hacer una topografía, algún alineamiento, planimetría o altimetría, lo cual nos permite estudiar el tipo de suelo con el que contamos y con el que se puede trabajar. En conclusión, podemos decir que gracias a esos estudios o este tipo de señalamientos que nos dan los artículos, podemos tener un perfecto diseño urbano. Estipulando la normativa que nos presenta para los suelos, para el tipo de diseño que podríamos aplicar en algún trabajo, más que nada contando con el funcionamiento que nosotros le podríamos dar, basándonos en aquellos artículos en los cuales nos dan un cierto apoyo para poder determinar cómo van colocados o el tipo de circulación que le debemos dar. Algunos parámetros como los tipos de señalamientos, los senderos y los estudios adecuados que requieren este tipo de suelos. Ya con lo cual, finalmente podemos decir que el diseño urbano, que en este caso viene siendo la circulación vial y estos tipos de suelos que podemos utilizar, es para, en fin, darle una perfecta circulación y para tener un excelente desplazamiento en las vías públicas o incluso vías privadas.
tanto como para circulación vial de automóviles, bicicletas, incluso personas que practican el deporte de la caminata. Es decir, es tomar y darle la importancia de cuál es la importancia de tener una buena circulación vial, con lo cual presentando las buenas normativas y sabiendo cómo se utilizó perfectamente el tipo de suelo, ya que en algunos lugares hay algunos tipos de suelo que son más densos y rígidos, en los cuales no se puede construir, digamos, carreteras o estacionamientos, o el suelo es totalmente inestable para poder construir cualquier tipo de obra o, como se había mencionado, cualquier tipo de circulación.